En el ser humano, la información hereditaria se encuentra distribuida en 46 cromosomas. 23 corresponden a la información del padre y 23 a la información de la madre. Durante la fecundación, ambas informaciones se conjuntan mediante la unión de las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo. Los cromosomas se encuentran alineados por pares en los cuales un cromosoma proviene del padre y el otro de la madre. Cada par contiene información genética que corresponde a una misma característica. Las parejas de cromosomas se agrupan de acuerdo con esta característica común. Por ejemplo, si el cromosoma del padre refiere las características del color del pelo, su pareja, el cromosoma de la madre, contiene información análoga. En ese par de cromosomas, el color de pelo heredado del padre podría ser negro, por ejemplo, y el de la madre, castaño. Solo existe un par de cromosomas en el que el hombre y la mujer son diferentes. Se trata de los cromosomas sexuales o heterocromosomas. En la mujer, los cromosomas sexuales son XX. En el hombre, en cambio, los cromosomas sexuales son XY. Esta diferencia entre lo masculino y lo femenino se determina desde la reproducción de los gametos. El 50% de los espermatozoides que se originan a partir de la reproducción será X y el otro 50% será Y. En cambio, los óvulos contarán invariablemente con un cromosoma X. Esto quiere decir que la información hereditaria proveniente de los gametos masculinos determina el sexo del descendiente. Si un espermatozoide con un cromosoma X fecunda el óvulo, el producto será una niña. En cambio, si un espermatozoide con un cromosoma Y fecunda el óvulo, el descendiente será niño. Por supuesto, todas estas conclusiones no han surgido de la nada. Han sido resultado de los estudios de diversos científicos a lo largo del tiempo. Uno de estos científicos fue el biólogo estadounidense Thomas Morgan. En 1906, Thomas Morgan comenzó a estudiar la transmisión de la herencia en las moscas de la fruta. 3 factores influyeron en la elección de estos insectos como sujetos de estudio. El primero de ellos consistió en la facilidad para criarlos en cautiverio, lo cual resulta ideal para los experimentos genéticos. El segundo de los factores fue la rapidez con que se reproducen. En tan solo 10 días, las moscas de la fruta maduran y se encuentran en condiciones de perpetuarse. Esto permite estudiar varias generaciones en un lapso muy corto. El último de los factores fue la dotación cromosómica de esta especie. Las células de estas moscas cuentan con solo 8 cromosomas, los cuales se pueden observar con facilidad a través del microscopio. Para realizar sus experimentos, Morgan se basó en las leyes de Mendel. En un principio cruzó moscas hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos. Todos los hijos de la primera generación filial tuvieron los ojos rojos. Al interpretar los resultados, Morgan supuso que el color rojo era el carácter dominante y el color blanco el carácter recesivo. Posteriormente, cruzó entre sí a los hijos de la primera generación. Morgan esperaba que se manifestara el carácter recesivo, tal y como había sucedido cuando Mendel experimentó con las plantas de chícharo. Los resultados de la segunda generación fueron los siguientes. 3/4 partes de los hijos tuvieron los ojos rojos y 1/4 parte tuvo los ojos blancos. Como lo preveía Morgan, el carácter recesivo se manifestó en el fenotipo. Hasta aquí, el experimento parecía reafirmar lo expuesto por Mendel en sus leyes. Sin embargo, un hecho llamó la atención del biólogo estadounidense. Todas las hembras de la segunda generación tenían los ojos rojos. En cambio, entre los machos, la mitad tenía los ojos rojos
y la otra mitad los tenía blancos. Sobre esta variante relacionada con el sexo no decían nada las leyes de Mendel. Morgan continuó sus experimentos con varias generaciones de moscas. Quería saber por qué casi siempre las moscas de ojos blancos eran machos. Esperaba que en todos los hijos de la nueva generación se manifestara el carácter dominante, es decir, los ojos rojos. Finalmente, cuando observó en el microscopio los cromosomas de las moscas, descubrió que entre los machos un par de cromosomas era diferente. En este par, uno de los cromosomas tenía una ligera curvatura en un extremo. A este cromosoma lo llamó cromosoma Y, mientras que al cromosoma normal lo llamó cromosoma X. Morgan advirtió que el cromosoma Y se presentaba solo entre los machos. Observó también ciertos rasgos que le permitieron explicar el origen de esta diferencia. Notó que los óvulos de las hembras contaban invariablemente con un cromosoma X. Los espermatozoides, en cambio, podían tener un cromosoma X o un cromosoma Y. De esta forma, concluyó que los cromosomas sexuales de las hembras siempre serían XX, mientras que los cromosomas de los machos siempre serían XY. Morgan descubrió que ese par de cromosomas no solo determinaba las características sexuales. También contenía la información genética sobre el color de los ojos de las moscas. Dicha información se encontraba en el par de cromosomas sexuales, específicamente en el cromosoma X. Como la información del color de los ojos se encontraba en el cromosoma X del par sexual, en el fenotipo de los machos siempre aparecería esa característica. Indicaba que el color de los ojos debía ser blanco. Esta característica se manifestaba en el fenotipo. Lo mismo sucedía cuando la información indicaba que el color fuera rojo. Con las hembras, la situación era diferente. Al contar con dos cromosomas X, en el par sexual, tenían dos informaciones referentes al color de ojos. Si había una información dominante y otra recesiva, en el fenotipo solo se manifestaría el carácter dominante. En el caso de las moscas, esto correspondía a los ojos rojos. Para que el color de ojos fuera blanco, era necesario que los dos cromosomas tuvieran información idéntica, es decir, que fueran recesivos. Morgan bautizó su descubrimiento como herencia ligada al sexo. Y le llamó así porque descubrió que en los cromosomas sexuales existía información hereditaria que nada tenía que ver con la determinación del sexo en un organismo. Los experimentos de Morgan sirvieron para entender algunas deficiencias o enfermedades del hombre relacionadas con la herencia ligada al sexo. Uno de estos padecimientos, por ejemplo, es la hemofilia. La hemofilia consiste en la carencia de una proteína en la sangre. Esta carencia ocasiona una coagulación muy lenta o nula. La hemofilia es una enfermedad de carácter recesivo ligada al cromosoma X. Este padecimiento es más frecuente en los hombres debido a la conformación de los cromosomas sexuales. El cromosoma Y, que solo está presente en los hombres, carece de un segmento. Por lo tanto, no tiene información sobre la hemofilia. Si un hombre hereda la información de la hemofilia en el cromosoma X, va a padecer esta enfermedad aunque se trate de carácter recesivo. En cambio, para que en una mujer se presente este padecimiento, la información debe encontrarse en el cromosoma heredado del padre y en el cromosoma heredado de la madre. Otras enfermedades cuya herencia se encuentra ligada al sexo son el daltonismo y la ceguera nocturna.